Muy buenas noches, amigos. ¿Qué les parece si nos vamos al Amazonas? Amazonas, que es un nombre que hace soñar a los que están ávidos de aventura. Y sin embargo, quizá ustedes no lo saben, el nombre de Amazonas es producto, yo creo, de la mente calenturienta de un conquistador. Porque hay una crónica de 1593 que relata que los expedicionarios se encontraron con unas bandadas de indios que iban capitaneados por unas feroces mujeres altas, guapísimas, rubias, totalmente desnudas y que esgrimían el arco y las flechas. El cronista, rememorando la mitología griega, les puso el nombre de Amazonas. Yo, desgraciadamente, en mi periplo por el río, el curso más largo de todos los ríos del mundo, no me he tropezado con ninguna amazona. Eso sí, he descubierto una prodigiosa flora, una prodigiosa fauna. Hay 1.200 especies de peces, hay 2.000 variedades de plantas, pero, solo quedan 90.000 indios. 90.000 indios que sobreviven al genocidio, a la explotación y a las epidemias que trajo consigo el hombre blanco. Y el equilibrio ecológico está también irremediablemente amenazado, porque la selva sufre a diario la agresión de los bulldozers, de los defoliantes, de los pesticidas. Pero en fin, vayamos a lo nuestro. Vayamos a nuestro centro de operaciones, que es en la Amazonía peruana, a 3.700 kilómetros de la desembocadura del río, en este río que es navegable y que hay cargueros como si estuviéramos en pleno océano. Pero lo más importante es Iquitos. Iquitos, que es la ciudad blanca, la ciudad colonial, pero una ciudad sorprendente, llena de misterios, una ciudad en la que hemos asistido a ritos mágicos y hemos encontrado unos personajes totalmente alucinantes, como la ayahuasca también, que es la soga de la muerte, ya lo verán más tarde. Además, la ciudad de Iquitos tiene la particularidad de no tener otro enlace con el resto del mundo, si no es por el agua o es por el aire. Días y días... Soy médico, ¿no? Estaba trabajando en España. Entonces, en un momento determinado de mi vida, me planteé que toda la vida así me parecía un aburrimiento, ¿no? Entonces empecé a buscar las vías de conseguir un trabajo en algún país en vías de desarrollo, ¿no? Porque era lo que más me llamaba la atención. Y por casualidad, ¿no? Pues a una amiga mía le surgió un trabajo aquí. Yo me vine sin trabajo con mi hija, ¿no? Con la idea de una vez aquí ya buscarlo. Y me llevó un poquito de tiempo, pero al final encontré un trabajo. Mi hija vino con 2 años, ahora tiene 4. A mí me encanta esto para mi hija, ¿no? Bueno, te cuento, me dieron un trabajo y me pusieron a viajar por el río en un bote. Íbamos otro señor ya mayor, mi hija y yo, ¿no? Visitando comunidades, haciendo una especie de estudio, ¿no? De la situación de salud de la zona. Estuve viajando por el río Amazonas, por el río Napo, visitando las comunidades, empezando a entrar en contacto con los nativos.
Y en un momento determinado, en una comunidad me quedé asentada viviendo, ¿no? Con nativos yaguas. Allí he sido muy feliz, ¿no? Sigo siendo muy feliz. Me gusta la selva, pero más que la selva en cuanto al contorno geográfico y porque sea muy, muy bonita, porque me gusta la gente, ¿no? La forma de ser. ¿Por qué te gusta la gente? Pues me gusta la gente por su forma de ser, ¿no? Por el concepto que tienen de la vida, ¿no? Por su simplicidad. ¿Cuáles son tus conceptos de vida? Bueno, es una gente que vive tranquila, o sea, cada mañana se levanta y tiene que procurarse la comida para ese día, ¿no? De repente un día no hay pesca y no comen y nadie se pone nervioso, ¿no? Todo el mundo sigue tranquilo. Otro día, pues, cazan monos, pescan. Otro día hay mucha comida, ¿no? Y ese día todo el mundo se pone ciego a comer, ¿no? Yo llegué y como médico, ¿no? Pero yo no tenía medicamentos, no tenía nada. Entonces me di cuenta que lo más importante no era llegar a un sitio y curar, ¿no? Sino el hacer una educación sanitaria de la gente, ¿no? O sea, más importante que un médico llegue un día a un pueblo, cure a todos y se vaya, es el educar a la gente dentro de unas cuantas medidas, sobre todo de higiene, ¿no? Para prevenir enfermedades. Pero claro, para esto no puedes llegar a un sitio y soltarte una charla, ¿no? Tienes que convivir con ellos, tienen que conocerte, tienen que tomar confianza contigo, ¿no? Bueno, yo estaba trabajando en un pueblo en Casabermeja, en la provincia de Málaga, y llevaba ahí 4 años trabajando de médico rural. Tenía ganas de salir, ¿no? De ahí, tenía ganas de salir fuera, ¿no? A un país así. Y comencé, pues nada, a escribir cartas así, embajadas, a Naciones Unidas, diferentes sitios que me habían contado, ¿no? Y bueno, de Naciones Unidas me contestaron y me ofrecieron un trabajo acá en Iquitos. Porque no podía elegir el sitio, ¿no? Con ellos. ¿Pero conocías Iquitos? No, no conocía Iquitos, ¿no? O sea, ahí yo leí Iquitos y no sabía nada ni dónde estaba, pero miré en el mapa y, bueno, vi que estaba en el Amazonas. Ya, entonces, bueno, cuando vi que estaba en el Amazonas me gustó y ya pensé, decidí venirme para acá. Y a mí me gusta que ella viva con esto, ¿no? Que viva con esta gente, que juegue con estos niños, ¿no? Que no le den tanta importancia a las cosas como le damos nosotros en Europa, ¿no? Aquí lo importante no son las cosas, o sea, tú, lo que te digo, entras en una casa que vive en 11 y no hay nada, pero la gente está feliz, todo el mundo está contento, los niños están alegres, los papás son cariñosos con ellos, no es el típico mal humor del europeo que llega de la oficina, ¿no? Y se le acerca al niño y le pega un grito porque no lo soporta, ¿no? Aquí los papás son bien cariñosos, ¿no? Viven familias grandes con los abuelos, los tíos, 40 niños, ¿no? Y a mí me gusta esta vida para ella. Mira, yo hay una cosa muy importante, ¿no? Que he sentido todo el rato aquí, y es que si bien yo como médico puedo hacer algo, ¿no? Puedo ayudar en cierta forma, humanamente es mucho más lo que recibo que lo que doy, ¿no? Es todo lo que recibo. Al anochecer, Fufa y Rosario me aconsejan visitar la choza del brujo Felipe. Me han dicho que vive en las cercanías. Según ellas, es el mago, curandero, llámenle como quieran, más prestigioso que hay en toda esta zona. Si te permiten asistir a la ceremonia, me han dicho, vas a ser bien privilegiado, porque este es un rito mágico que está vedado a los forasteros. Felipe, concentrado en su extraña liturgia, no nos ha hablado, solo un leve gesto de su mano para indicarnos que nos sentemos en el suelo. Catalogar a Felipe de brujo es peyorativo. En realidad, el brujo amazónico, el chamán, es el que ve más allá de la realidad, el que tiene la facultad, la lucidez de adivinar el futuro y de saber el origen del mal, y por tanto de ponerle remedio. En la selva los daños, los males, las desgracias, no son obra del azar, sino obras de otro hombre, de un enemigo, son producto de la envidia, del que te quiere mal y te hechiza. Se trata pues de saber quién ha sido, de dónde viene el maleficio, para poderlo neutralizar. Y solo el brujo puede saber la verdad. Y la verdad se revela en esta ceremonia. Para ver, es indispensable la ayuda del alucinógeno, de origen vegetal, la ayahuasca. Después de su toma, se entra en trance. El brujo ve de dónde han venido las flechas envenenadas y dónde se han escondido. Y para curar el mal canta largas letanías. Letanías en las que exalta su poder invisible. Agita un manojo de ramitas y para acabar chupa,
o aspira la parte enferma para después expulsarla. Felipe, Sí, ¿tú crees en los médicos, esos de la ciudad? claro que no es tan cierto porque ellos siempre van a lo bajo, a lo falso. Y acá en la selva nosotros usamos en el bosque la medicina más fuerte que hay, La medicina de verdad. de verdad. Estas curaciones son efectivas y muy buenas para cualquier enfermedad. Enfermedades, por ejemplo, como mal aire, constipados, hechicerías. Eso practicamos acá en la selva. En este bosque, al menos nosotros entre la tribu que vivimos, siempre hemos dominado bastante. Son cosas de medicinas a base de ¿Quién te ha enseñado, Felipe, a ti? un maestro hace como 20 años atrás, llamado Augusto Tenazoa. La ayahuasca, esto es importante, ¿verdad? Importantísimo. ¿Qué es la ayahuasca? Explícanos. Es una planta, es una soga cuyo líquido que vierte de la ayahuasca, después de cocinarla, eso ingerimos en una dosis mediamente a cada persona que pueda sostener la mareación, la acción de la marea. Entonces cuando ya uno se está concentrado, se acciona mediante los cánticos para cada paciente. ¿Y así veis fantasmas? Fantasmas no, son espíritus de las plantas. Los espíritus. Los espíritus de las plantas, porque todos son seres vivientes que accionan en este mundo para curar las enfermedades. Y nosotros estamos ciegos, no vemos Por estos. supuesto, estas cosas no lo ven cualquiera, porque solamente los médicos que concentran la ciencia descubren estas cosas. Bueno, la ayahuasca es una soga, es una liana que hay acá en el monte. Que ayahuasca significa la soga de los muertos. Es un alucinógeno bastante fuerte y ellos para curar a una persona hacen sesiones. Mediante la ayahuasca ellos ven qué enfermedad es la que tiene y qué planta le van a dar. O sea, la planta le cuenta su secreto en ese rito y entonces es la planta que utilizan. ¿Has probado ayahuasca? Sí, he probado ayahuasca, pero he probado una vez nada más, ¿no? Y ya te está saliendo del tema ya. Bueno, yo tomé una vez y bueno, es un alucinógeno, ¿no? Te tomas la ayahuasca y te quedas en el sitio donde estás, no puedes moverte y empiezas a tener alucinaciones. Normalmente son cosas relacionadas con la muerte, ¿no? Yo tuve una visión de cómo iba a ser mi muerte y la impresión de que mi muerte iba a ser muy, muy cercana y de ahí no he querido volver a tomar, ¿no? ¿Y qué rito lleva? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se hace? ¿Qué consiste? Bueno,
hacen una cocción, a veces con otras plantas. Ellos se dedican todo el día a preparar eso, la ayahuasca, ¿no? Se levantan por la mañana, la han traído del monte, la cortan, la cuecen y por la noche normalmente se hace la sesión con toda la gente que está enferma. Y eso es la forma más corriente de curar acá. Luego también hay vegetalistas. Sí, bueno, ten en cuenta que hay muchas enfermedades culturales, ¿no? Y aparte de enfermedades culturales, también hay enfermedades que sí se pueden curar con plantas. Hay muchas plantas para curar y cosas que están ya comprobadas, ¿no? Como el OG, por ejemplo, para los parásitos, ¿no? Utilizan bastante. Y luego otras enfermedades son enfermedades culturales, ponte que les han cutipado, ¿no? Eso es muy corriente acá, que un señor te ha hecho daño y te acutipa. Esas cosas nada más puede curarlas un curandero. Tú no las puedes curar porque no te las crees ni siquiera, ¿no? Tú cuando llega alguien diciéndote que alguien le ha cutipado, pues no puedes creer en eso, ¿no? No, empiezas a hacer tu exploración y a decir, bueno, a ver qué tienes en el estómago. Y llega un momento, bueno, que lo dejas, ¿no? Que no puedes curar a esa gente. Solamente es el curandero el que puede curar. Porque hay una creencia, ¿no? Y una seguridad por parte del enfermo que va a ellos, que les va a curar, que contigo no tienen, ¿no? Desde la barandilla de un barco cauchero. Todo un símbolo. Un símbolo que representa una época fabulosa. La del oro negro. La de principios de siglo, cuando aquí vivía la opulencia, cuando corrían los dólares, las pepitas de oro. Cuando llegaban los buques cargados de productos manufacturados directamente de Europa y salían atiborrados de caucho y de gentes que iban a despilfarrar su dinero en los casinos de juego de Montecarlo, de París o de Londres. Era la época dorada, cuando se permitían el lujo, como en Manaus, de traer aquí a las mejores orquestas, a los mejores espectáculos, Sara Bernard, Caruso. Pero esto ya terminó. La época del oro tuvo su crisis y vino el sopor allá por el año 1911. Iquitos desde entonces ha languidecido y hoy se encuentra en un curioso contraste de miseria y contraste también de opulencia debido a los narcotraficantes. Pero estos amigos, esto es lo que vamos a descubrir penetrando en esta ciudad singular. Atención a este aviso. El famoso curandero Teobaldo Guzmán ofrece sus servicios a sus amigos del barrio de Belén. Atiende solo en las tardes, desde las 3 hasta las 9 de la noche, en Pasaje Acapulco número 45. Es especialista curando manchari o mal de susto. Funeraria Modus Vivendi, la más antigua del oriente peruano. Tiene una oferta especial para sus distinguidos clientes. Por cada 2 cajas que adquieran, regala una de buena madera y con arreglos especiales. Funeraria Modus Vivendi, en el corazón de Iquitos, próspero Quilito, Que se está paseando por el mercado de Belén y que no es otro que el padre agustino Joaquín García. Verdadero motor artístico, social y espiritual de esta ciudad. Es el árbitro en todos los conflictos sociales. Es editor del periódico más importante, realizador de televisión, organizador del Festival Internacional de la Canción Amazónica. Ha descubierto la tumba de Fitzcarraldo en el cementerio local y ha creado el Museo de Cerámica Indígena. Y es el puntal de la colonia española. La huella de los españoles está presente en Iquitos, ¿verdad? Esta huella colonial. De muchas maneras. La primera es por la ruta que abrieron los misioneros jesuitas entre mediados del siglo XVII al XVIII. Y la otra porque la colonia española ha sido una parte muy importante en el desarrollo de la actividad extractivo-mercantil desde fines del siglo XIX, llegando hasta nuestros días. Y sobre todo hay cosas muy significativas y curiosas. Gran parte de la colonia española vino de Galicia, de Santander, de Madrid. Y otra parte de la colonia es aquella vieja España de los sefarditas que ocuparon el norte de África, sobre todo en la región de Tánger. Es la huella de un pasado opulento la que se refleja en esos edificios diseñados conforme a los modelos de Europa, concretamente a los de España.
los que copiaban los acaudalados caucheros de principios de siglo. Balcones torneados, rejas barrocas, azulejos valencianos. La famosa Casa del Hierro es obra del ingeniero francés Eiffel, el de la Torre. Este fue uno de los primeros cines del Perú. En 1900 se exhibían películas con una vieja máquina proyectora que reproducía las imágenes a base de lámparas de carbón. Las hermanas Mosquera, hijas de un emigrante gallego, regentan desde hace más de 40 años esa librería que es toda una institución cultural en Iquitos. Bueno, aquí ha habido importantes personajes, algunos de ellos que llegaron aquí después de la conclusión de la colonia en Cuba. Uno de ellos fue precisamente Cesario Mosquera, un hombre muy inquieto culturalmente que tuvo mucha influencia en la vida del desarrollo de la ciudad e instaló una librería. El primer automóvil, ¿no? El primer ómnibus que prestó servicio público alrededor de la plaza. Y quisiera contarte una anécdota muy significativa. Cuando Cesario Mosquera trajo aquí los aires de la mejora urbanística y quiso poner el primer ómnibus, el día que se inauguró este servicio en un pequeño circuito urbano, los zapateros de la ciudad organizaron un mitin de protesta porque creían y decían que la puesta en marcha de este servicio iba a suponer un desmedro de sus intereses comerciales y de su trabajo artesano. Se iban a desgastar menos zapatos. Menos zapatos, así fue. Promesa cumplida. Al fin iniciamos la gira con las doctoras. En aras de la velocidad renunciamos a la lancha que nos haría perder días y días y fletamos un hidroavión. Primera escala, la medicina preventiva se centra sobre todo en la población infantil. Los adultos recurren al curandero y su farmacopea es la herboristería amazónica. Bueno, los principales problemas que, por ejemplo, estamos viviendo en mi pueblo y en todos es que son, como te estaba contando, tienen su parcela de terreno, su trocito de selva. ¿Qué pasa? La comunidad crece. Además, ecológicamente, el sistema de vida en la selva siempre ha sido transhumante, ¿no? O sea, han vivido un tiempo en un sitio, luego han cambiado a otro. Claro, ahora esto no lo pueden hacer, tienen su terreno y de ahí no se pueden mover. Entonces esto repercute en la pesca, repercute en la caza, pero además lo que pasa es que viene gente de fuera, vienen por ejemplo las congeladoras, cogen una quebrada y se llevan toda la pesca, ¿no? O de repente viene una orden de que van a cortar toda la madera de ese monte y entonces vienen los madereros y arrasan el monte, a esa gente la dejan sin comida, ¿no? Entonces claro, todos esos problemas la gente lo siente muy dentro, ¿no? Tiene que defender su tierra, su trocito de tierra que tiene. Bueno, mi noción de desarrollo es que realmente hay que defender los recursos naturales, ¿no? O sea, si tú no tienes pescado, si tú no tienes caza, tú no comes. Si tú no comes, tú no tienes salud. En ese sentido es fundamental defender eso que tienen, ¿no? Y todo tiende a o sea, todos son agresiones para el nativo, ¿no? El nativo tiene conciencia de esto, ¿no? Lo que pasa es que se ve bastante impotente ante todo el aparato burocrático, ¿no? Bueno, yo personalmente pienso que lo mejor es dejar al nativo tranquilo, ¿no? La selva para el hombre amazónico no es puramente vegetal. Es un hervidero de vida, de leyendas, de mitos. La selva está plagada de espíritus. Muchos árboles tienen madre, es decir, que poseen un alma. Y los animales también, y las plantas también. El bufeo, el gran delfín del Amazonas, puede cutipar, es decir, hacer maleficio a las mujeres que navegan cerca de él. El tunchi es un duende misterioso y maléfico que trae consigo la desgracia y que se aparece en las verdosas aguas pantanosas. El chuyachaki es una especie de gnomo farsante de pies desiguales. Para el indígena esto no son historias, amigos. Todos han visto al menos una vez en su vida a un tunchi o a un chuyachaki. Bueno, o sea, lo que es una sorpresa cuando llegas acá, vas al monte con toda
lo que tú has aprendido, lo que es tu medicina, y llegas allí y te das cuenta que tu medicina realmente no es muy útil en la selva, porque, bueno, lo primero, la gente no tiene dinero para comprar los medicamentos, luego es una medicina que culturalmente no les interesa demasiado. Ellos cuando están enfermos lo frecuente es que vayan primero al curandero, o al curioso, o al huesero. Luego, si esto no resuelve su problema, entonces sí, ya pueden acudir a ti, acuden al promotor. ¿Qué es eso del curandero? Bueno, los curanderos son la gente que hay aquí, casi todas las comunidades que curan. Bueno, hay diferentes clases, ¿no?, de gente. Hay curanderos que curan a través de unos ritos mediante las tomas de ayahuasca. Ales, extraídos de la corteza de los árboles, zarcillos de plumas de tucán, combinan los vivísimos colores de los pájaros tropicales en coronas, diademas, pectorales y colgantes de todo tipo. Su danza es la expresión de una leyenda, de un mito. Los boras cuentan a través de sus cantos sincopados, de sus círculos concéntricos, el gran principio de la vida. Primero dicen se hizo el sol, el agua, el cielo, el bosque y al final el hombre. El hombre sintió que le faltaba alguien para preparar los alimentos, para llenar su soledad interminable de los días y de la noche. El principio de la vida le encargó hacer una masa de yuca de donde floreció la mujer. Luego levantó casa y tejió el tipití, la canasta y labró los instrumentos para la caza y la pesca entre el bosque y el lago, y de la caña sacó la flauta, de la piel del sajino el redoblante y el bombo. Magia y misterio de esta música, de esta danza, que sacraliza el tiempo del hombre y eterniza la fugaz e inexorable precariedad de sus hechos. Encontrar a un brujo de la categoría de Don Felipe es un caso raro en la selva. Brujos de primera categoría, digámoslo así, no se prestan fácilmente al interview ni a revelarnos los arcanos de la selva y de su ciencia. Ciencia secreta, legada ancestralmente. Y estos secretos nosotros teníamos la gran ocasión de poderlos descifrar. ¿Gracias a qué? A la simpatía que habíamos llegado con Don Felipe, gracias a que se había abierto. Entonces nos quedamos a medias y hoy hemos decidido que era un pecado, que era absurdo no ir más lejos. En consecuencia, hemos decidido regresar y hemos encontrado a Don Felipe en su tribu a la hora de las consultas. Felipe, ¿por qué tiene esta herida tan tremenda? ¿Era mal brujo quien lo curó? Esta herida proviene de que, debido a que el hechicero que le hizo daño era para al hombre llevarle a la muerte.
motivos por los cuales se ha llegado a infectarse y las piernas se han decaído la carne. Y es muy fuerte el hechicero. Pero tiene curación, se puede curar este mal. Pero si lo hubiera consultado cuando le mordió la víbora, ¿qué le hubiera aconsejado usted? Que se cuidara de ciertas cosas que no debía de cometer el hombre, porque este mal, la mordedura de víbora hace daño a las mujeres que están embarazadas, las mujeres que dan de amamantar, los mal dormidos y las mujeres que están con su menstruación, que llamamos nosotros acá en la selva. O sea que él no puede ver a nadie. No puede ver a nadie ni escuchar la voz de nadie. ¿De una mujer? Ni de una mujer ni de un hombre que está en estos actos. Es decir, un hombre que haya hecho el amor, una mujer que tenga la menstruación, el embarazo y la mujer que está dando de amamantar. Y actualmente no puede ver No puede ver a nadie porque solamente con mirar la enfermedad se le agrava y esto le causa la muerte. Entonces tiene que vivir recluido. Recluido por espacio de unos 20-25 días. Así es la curación que se hace en este. Dios y la Virgen Cristo de Bagazán, poderoso mundo entero, ayúdame con tu poder, Diosito. Tráeme el espíritu de la señora de este señor, Jacinto y Abarcani, ante su presencia, para que nunca más en su vida retorne a otros sitios, esté esclavo de él toda su vida. Maimanta shina siku muy wawasita chitanami, shamuringina miyari, kawachiri munginami, paisito kamiyari, wawasita chitanami. Encantito takinaini, takichiri munginami, paisito kamiyari, wawasita chitanami. Manso kiparingi, noble tukurimgi, paisito kamiyari. Nunca sakichimgi, wawasita chitanami, la doy kishishayari, muy wawasita chitanami, señora nina mi paika, señorita nami yari. Felipe, tú lees el mal. Sí. ¿Cómo lo ves el mal? Se hace mediante la persona como está inclinado a la dolencia o el atormentamiento que sufre una persona debido al mal que lleva en su cuerpo por la causa de los espíritus de la selva. Y para la sexualidad, imagino que la selva es una reserva de afrodisíacos. Correctamente, muy perfecto. En la selva tenemos para estas cosas plantas que la cultivamos acá en la selva oculta, como son el sanango, chiricsanango, tenemos el chuyachaki caspi. Son plantas fuertes para estas cosas. Felipe, secar a una persona, ¿qué es? Es hacer daño a la persona mediante una hechicería que llamamos nosotros consumir el cuerpo de una persona con un icaro u oración que se usa mediante el icaro de la ayahuasca. Dicha persona en poco tiempo empieza a secarse y lentamente muere. A los 3 días de llegar salí al río. Yo salía con todo lo que podía llevar, mi fonendo, ¿no? Total, que salgo al río y me llama una señora llorando, dice que su hija que se le está secando, que le han hecho un daño. ¿Secando qué significa? Bueno, cuando les hacen un daño por algún problema, esta chica parece que un curandero estaba enamorado de ella y ella no le quería, tenía a su novio. Y entonces le hizo un daño, le mandó un daño. Y entonces se tumban en la cama, tienen dolores, algunos en el estómago, en la tripa, y no dejan de comer. Y entonces me llamó la señorita, venga, por favor, ¿no? Entonces fui para allá. Bueno, yo miré a la chica, ¿no? Hice una exploración con lo que tenía en ese momento y no me pareció nada grave, ¿no? Así que yo le dije a la señora, mire señora, esto es una tontería, su hija no se va a secar, eso son tonterías de acá, no le va a pasar nada, no se preocupe, su hija tendrá un simple problema de estómago, ¿no? Para todavía más error mío, se le puse una dieta de comidas. Claro, la señora y la hija, en cuanto yo me fui, salieron corriendo al curandero, ¿no? Estaban buscando un curandero que tuviera más fuerza que el que le había hecho el daño. Bueno, yo me olvidé. Cuando regresé a esa comunidad al tiempo, pregunté por la chica. Y bueno, me dijeron que se había muerto la chica, que la chica se había secado,
que había estado un mes o mes y medio casi sin comer, ¿no? Comiendo muy poco hasta que se secó. Yo me quedé impresionada, ya claro, nunca más he ido diciendo por ahí que cuando dicen que se secan, sí señora, vaya usted al curandero, que yo no la puedo curar, ¿no? O sea, son problemas, enfermedades culturales, ¿no? Que nosotros no podemos entrar en ellas. Felipe, si uno de tus hijos tuviera un daño grande, ¿tú recurrirías a la doctorcita española? No, en ningún momento. Soy conocedor de varias clases de medicina, tanto para enfermedades simples y como para hechicerías. Las enfermedades simples se curan pues muy fácilmente mediante vegetales, plantas medicinales, pero yo la curo con sus oraciones de cada planta, sin usar la planta, porque cada planta es ser viviente de esta tierra y ellos, sus espíritus, nos ayudan a curar mediante su espíritu de la persona. ¿A tus pacientes no les haces tomar entonces? Ningún momento las hago tomar, ninguna clase de... Solamente las uso tomo la yo y la ayahuasca para concentrarme, para descubrir qué mal sufre o dónde siente la dolencia. Esa dolencia que el paciente siente, entonces acciona en mi cuerpo y yo sé efectivamente dónde siente el paciente la dolencia, el dolor que sufre. Entonces a base de eso yo me acerco a él y le digo dónde se encuentra la maldad y cómo puedo curarlo. Y tú absorbes el mal del paciente. Por supuesto. ¿Y lo sufres? Lo sufro ese mal. Entonces yo, después de cantar, cojo el cigarro fuerte, un mapache que digamos, entonces pongo en la boca el humo y succiono para que el mal venga hacia mí. Entonces yo la recibo y suelto al aire. Suelto para que se vaya, pues abandone el cuerpo de donde está haciendo daño. Así es como se cura este mal. ¿Y tú has luchado con otro brujo, Felipe? He tenido muchos enfrentamientos con otros brujos. Mediante los sueños y frente a frente, mediante una mareación de la ayahuasca, en plena mareación, he tenido enfrentamientos de ciertos hechiceros que querían dominar mi espíritu, pero yo siempre trabajo con la voluntad de Dios. Y para comenzar mis trabajos empiezo con estas frases que digo así: Dios y la Virgen Cristo de Bagazán, poderoso mundo entero, ayúdame con tu poder, aparte las hechicerías de esta persona. En ese instante largo el nombre de la persona, nombre y apellido completo. Entonces empiezo a cantar el ícaro, que siempre lo usamos nosotros para liberar las hechicerías. Y los ícaros suenan en este sentido. Se sopla para retirar el espíritu ese instante. Dios y la Virgen Cristo de Bagazán, poderoso mundo entero, tú que hiciste la maldad, retira esta maldad con tu Señor. Retírala para siempre. No permitas que gente de mala intención se cruce su camino.